De alguna manera todos nos hemos topado en la vida con momentos donde necesitamos cambiar, donde llegamos al entendimiento de que necesitamos cambiar, que hay algo en nosotros que está mal, hay algo en nosotros que no podemos controlar, hay algo que se sale de nuestro control. Pablo nos ha estado llevando por la carta para podernos decir que sí es posible el cambio. Y lo primero que Pablo hace es usar 3 capítulos de la carta a los Efesios para mostrarnos cuál es nuestra nueva identidad en Cristo, cuál es nuestro nuevo carácter en Cristo, qué es lo que valemos en Cristo. Y entonces nos lleva a un punto donde dice, ahora esto lo tienen que llevar a la práctica y tienen que llevarlo a la vida. Y vimos que al inicio del capítulo 4 nos decía de que tenemos que caminar dignos del llamamiento con el que hemos sido llamados. Tenemos que llegar a vivir de manera que se cumpla en nosotros lo que somos, que se manifieste en nosotros la identidad que tenemos en Cristo. Y la semana pasada vimos desde cómo Pablo nos habla de que debe haber un proceso que él llama despojarse y vestirse, algo como desvestirnos y revestirnos, desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Y vamos a ver los versos del 25 al 28, pero voy a leer Efesios 4 desde el 22 al 28. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo nos está haciendo una invitación a vivir según la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y nos va a dar consejos prácticos sobre cómo se debería de vivir en nuestras relaciones con otros estos consejos. La primera enseñanza que el Espíritu Santo nos da es que el proceso de cambio, Pablo lo enseña como algo, como una vestidura. Pablo dice, tienen que desvestirse del viejo hombre y tienen que revestirse del nuevo. Cuando Pablo dice desvestirse y pone la vieja naturaleza como una vestidura, lo primero que Pablo nos quiere enseñar es que nuestras acciones, nuestras viejas maneras, nuestros hábitos no nos definen. Pablo quiere que tengamos bien claro que nuestro comportamiento no nos define, es una vestidura. Nuestra ropa no es lo que somos y así como nuestra ropa no es lo que somos, los hábitos que tenemos, las maneras que tenemos, las situaciones que vivimos, no es lo que somos. Nosotros somos y nos vestimos. Y eso es lo que Pablo nos enseña primero. Nosotros vivimos en una cultura donde generalmente nos bañamos todos los días y el proceso de baño, generalmente nosotros tenemos más de una mudada de ropa, pero imagínese a alguien que tiene solo una mudada de ropa, tendría que desvestirse, tendría que lavar la ropa y tendría que ponerse la ropa limpia todos los días y al mismo tiempo limpiarse. Ahora nosotros, como tenemos ropa limpia, a veces nos bañamos por costumbre y a veces no es tan evidente la suciedad. Pero cuando hemos caminado por mucha tierra, cuando hemos caminado por lugares donde hay lodo, donde hay barrial y todo, a veces la tierra se ha adherido a nuestros tobillos, a nuestros pies, alrededor del zapato, y cuando nos metemos a bañar necesitamos poner atención a esas partes que se han ensuciado para poder limpiarnos la suciedad de esas áreas y para poder de alguna manera quedar limpios. Y eso es lo que Pablo está tratando de llevarnos a analizar y a ver nuestra alma como eso. Pablo dice que de alguna manera en las situaciones que hemos tenido en el día a día, a veces hemos tenido emociones, a veces hemos tenido reacciones, a veces hemos dicho palabras, hemos tenido pensamientos que sabemos que no vienen del nuevo hombre, que vienen del viejo hombre. Pero lo primero que Pablo quiere que tengamos bien claro es no caigamos en culpa y en condenación porque eso no nos define, eso es una vestidura.
una vestidura que se ensució porque hay mucho polvo en el mundo que nos rodea, en los ambientes que nos rodean, y lo que tenemos que detectar es detectar esas cosas de las cuales nos tenemos que desvestir, que no somos, pero que tampoco es correcto, que tampoco es ideal, que tampoco es óptimo, que andemos sucios por la calle. Usted ve a una persona llena de lodo, llena de barreal, llena de polvo, y usted dice, ¿y esa persona por qué no se ha bañado? ¿Por qué no se ha limpiado? De la misma manera, ¿verdad? Nosotros deberíamos de tener instalado un código donde inmediatamente después de que reaccionamos o dijimos o pensamos, deberíamos de regresar al hecho de caer en cuenta que ese no es nuestra nueva identidad en Cristo, que ese pensamiento no refleja nuestra nueva identidad en Cristo, que esas palabras no reflejan quién somos en Cristo, que esa manera de reaccionar no refleja quién somos en Cristo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar esos hábitos en el alma que pertenecen a la vieja manera de vivir, que pertenecen a la ignorancia a Dios, que pertenecen a la dureza de corazón, que pertenecen a una comunidad, a una sociedad, a una manera de vivir que ha dejado fuera a Dios de sus vidas. Y el baño sería equivalente a ese cambio de mentalidad necesario donde recordamos quién somos en Cristo. Por eso Pablo, como paso intermedio entre desvestirnos y revestirnos, pone renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien el chip, cambien el pensamiento, descubran la mentira que se están creyendo para poder abrazar la verdad. ¿Por qué? Porque eso va a colaborar de que entonces al descubrir la mentira y desplazarse, inmediatamente es como que se estuvieran poniendo ropa limpia, inmediatamente están regresando a vivir quien son en Cristo para poder expresar a Cristo, inmediatamente podemos regresar a ver que la imagen que portamos es la imagen de Cristo. Pablo nos va a dar de manera muy general una lista de 5 vicios a eliminar para ser reemplazados por 5 virtudes. Hoy vamos a ver los primeros 3, que son los más específicos y que tienen relación con algunos de los mandamientos y que es importante verlos despacio para poder luego continuar. Pero de manera muy general el bosquejo es que Pablo habla de eliminar la mentira, el vicio de la mentira para sustituirla por la virtud de la verdad. Luego habla de eliminar el vicio de la ira descontrolada para sustituirlo por la virtud de una ira controlada, de una ira santa. Pablo habla de sustituir el vicio del robo por la virtud de un trabajo duro y de una generosidad. Pablo habla de sustituir las palabras sucias por una charla edificante. Y por último, Pablo va a hablar de sustituir un corazón amargado que conduce a las ofensas para poder cultivar un corazón misericordioso que conduce al perdón. Pero como les digo, vamos a enfocarnos hoy en las primeras 3. Y vamos a empezar como siempre viendo verso a verso. Dice Efesios 4:25, por tanto, despojaos de la falsedad y hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo comienza en el verso 22, vimos que él habla de la renovación de la mente. Y Pablo ha estado hablando, en el verso 21 nos habló de que hay verdad en Jesús, pero luego nos lleva al entendimiento de que todavía hay mentiras en nosotros. Pablo está afirmando de que hay falsedad en nuestro ser, en nuestra manera de pensar, porque crecimos en un mundo gobernado por el padre de la mentira, que es Satanás. Y Pablo, aunque ya habló eso como naturaleza, de que ya no somos del reino de las tinieblas y de la mentira, sino que ahora pertenecemos al reino de la luz y de la verdad, ahora va a llevar esto a un nivel relacional. Y nos hace un llamamiento a hablar verdad entre nosotros, dentro de la comunidad. Pablo está diciendo que la honestidad entre unos y otros es esencial para una confianza mutua y es fundamental para vivir dentro de la comunidad. Él, por tanto, fundamenta esta serie de exhortaciones en el hecho de vestirnos del nuevo ser, del nuevo hombre. Como nos tenemos que vestir del nuevo hombre, lo primero que tenemos que hacer, ese nuevo hombre se caracteriza por santidad de verdad, lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de esos comportamientos malignos y reemplazarlos por virtudes santas.
Ahora, el cambio no surge de un tengo que, sino surge de la nueva identidad, surge del conocerle. Pablo comienza con una exhortación negativa y la va a seguir de una positiva. Lo primero que dice es despojaos de la falsedad. Y el término despojarse es el mismo término que él usó para despojaos del viejo hombre. O sea, Pablo está hablando nuevamente de que la falsedad ya no es parte de nuestra naturaleza porque estamos unidos a Cristo. La falsedad está instalada en algún lugar en nosotros, pero no es lo que somos, no es lo que define nuestra identidad, no está en nuestro espíritu, quedó en las áreas de nuestra alma, pero debemos aprender a separarla, a sacarla de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, quien es la verdad. Y cuando Pablo habla de deshacerse de la falsedad, aquí él nos hace recordar algunos pasajes que hablan de la mentira. Salmo 5:6 dice, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. O sea, la Biblia nos habla de que Dios aborrece la mentira, aborrece la falsedad. Veamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe qué llama la atención? Que se menciona a los mentirosos. Veamos Apocalipsis 22:14 y 15. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Mire, esa versión ya llama la atención y es muy buena porque dice todos los que se deleitan en vivir una mentira. La mentira no solamente se habla, la mentira se puede llegar a practicar, se puede llegar a vivir. Y de alguna manera en el contexto del libro de Apocalipsis, que 2 veces dice que los mentirosos estarán afuera, no entrarán a la ciudad, su herencia será en el lago de fuego. Los mentirosos en Apocalipsis son los falsos cristianos, son los falsos apóstoles, es la falsa profetisa, son los que dicen seguir a Cristo, pero no están dispuestos a perseverar por la fe hasta el final. Y de alguna manera, este pasaje de Apocalipsis 22:14 está fuertemente conectado con el de Pablo. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. O sea, se desvisten, se despojan, lavan sus vestiduras. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Están trabajando en sus creencias, en sus hábitos. ¿Para qué? Para vestirse de la verdad. ¿De qué lavan sus vestiduras? De lo que dice ahí, ¿verdad? De la hechicería, de la inmoralidad, de la idolatría y de la mentira misma. Entonces, hay un llamado a detectar las mentiras. Miren, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero vivimos en una sociedad donde la mentira es muy común. En primer lugar, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y la Biblia habla de él que cuando habla, mentira habla porque es mentiroso y padre de toda mentira, dice Juan 8:44. Y muchas veces no nos damos cuenta qué cantidad de mentiras nosotros decimos. A veces esas mentiras parecen tan simples, ¿verdad? Como dile que no estoy, o no pude venir, o vieras que me atrasé, o ya voy en camino cuando todavía no hemos salido, o cualquier cosa, digamos, es algo muy, muy común decir pequeñas mentiras, pero realmente es un chip que viene de la sociedad en que vivimos y que tenemos que aprender a despojarnos de esas mentiras. Y luego dice Pablo, hablad verdad, y aquí, aunque obviamente está haciendo un énfasis como una confesión de verdad, o sea, se pone más énfasis en el tema de conversación. Eso es una responsabilidad. Luego dice, hablad verdad cada uno. Y ese cada uno expresa una responsabilidad individual, cada uno con su prójimo, caracteriza a los miembros de la comunidad como nuestro prójimo. Y aquí está Pablo citando, está mencionando Zacarías 8:16. Vamos a ver qué dice Zacarías 8:16. Estas son las cosas que deben hacer.
Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. Miren, hermanos, por causa del tiempo, no vamos a leer todo el capítulo de Zacarías 8, pero Zacarías 8:3 nos dice que Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Zacarías 8:13 dice que Dios salvará a su pueblo para hacer bendición. Zacarías 8:15 dice que Dios le volverá a hacer bien a su pueblo. Y Zacarías 8:17 dice que el pueblo no tiene que amar el juramento falso. Y Zacarías 8:23 dice que Dios manifestará su presencia entre ellos. Pero en ese contexto, cuando está hablando de la salvación, cuando está hablando del reino, cuando está hablando de la bendición que Dios va a traer, dice que una de las características de la comunidad que manifiesta el reino, la cultura del reino de Dios es, dice, estas son las cosas que debéis hacer. El 16, como lo leímos, díganse la verdad, hablen con verdad y con juicio justo. Y lo interesante es que la razón que Pablo da es porque son miembros los unos de los otros. O sea, hay una unidad intrínseca que Dios nos dio. Nosotros, por estar unidos a Cristo, estamos unidos entre nosotros, nos guste o no, querramos o no, nos agrade o no, y por causa de esa unión, nosotros debemos de hablar con verdad entre nosotros. Porque cuando empezamos a hablar con mentiras entre nosotros, estamos fracturando la confianza, estamos fracturando la unidad. Estamos haciendo una brecha en dos elementos, dos miembros que Dios unió. La razón que Pablo da es que son miembros los unos de los otros, que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y esto es interesante porque Pablo pudiera haber dicho, tienen que hablar la verdad porque el 9º mandamiento dice, no daréis falso testimonio, que es lo mismo que no decir mentiras. Pablo pudo haber dicho, deben hablar la verdad porque la misma naturaleza de Dios es la verdad, Él es el único Dios verdadero, Él es el Dios vivo y verdadero. Pablo pudo haber dicho, deben hablar verdad porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque hay en verdad en Jesús, como nos dijo un poco antes en el 4:21. Sin embargo, Pablo está fundamentando la necesidad de ser sinceros, de ser honestos en el nivel de la importancia que tiene que haya confiabilidad entre nosotros como iglesia, que haya confianza entre los miembros de la misma comunidad. ¿Para qué? Para ser edificados en amor. ¿Para qué? Para abrirle lugar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Eso es algo sumamente interesante, hermano, pero la Biblia es bien clara de la importancia de la verdad porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es un pecado tan grave como el robo, como el adulterio. ¿Por qué? Porque está en los 10 mandamientos. Y como les decía, mentimos muchas veces más de lo que nos imaginamos. Según un estudio, hay varias razones por las que mentimos. Pero les voy a leer aquí algunas de las razones por las que tendemos a mentir. Número 1, porque decir la verdad se siente como renunciar al control. Entonces, de manera general mentimos porque queremos mantener un nivel de superioridad. Queremos sentirnos bien. Jung Hunt dice, cuando dices una mentira luces mejor, pero cuando dices la verdad te sientes mejor porque reflejas a Cristo. Un pastor decía que hemos hechos a la imagen de Dios, pero Dios es un Dios de la verdad. Y que cuando mentimos, a pesar de que somos hechos a la imagen de Dios, estamos representando la imagen de Satanás, que es el padre de la mentira. Y esto es sumamente importante, esto es sumamente serio, hermanos. ¿Por qué? Porque como les digo, a veces son pequeñas cosas, pero estamos muy acostumbrados a mentir. A veces mentimos porque no queremos decepcionar a otros de lo que en realidad somos. No queremos que vean nuestras fallas, nuestros errores, nuestra realidad. Pero eso, en lugar de ayudar, crea una barrera. Porque si presentamos una imagen perfecta ante otros, las personas que saben que son imperfectos, ¿cómo van a confiar en nosotros? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos tan imperfectos como ellos, entonces no los vamos a comprender. Por eso la verdad tiene implicaciones en el hecho de que solo podemos crecer juntos cuando hay verdad entre nosotros.
Otra de las razones por las que mentimos a veces es porque desearíamos que la mentira fuera verdad. El problema de eso es que eso refleja una falta de aceptación de la realidad, y el problema es que no se puede cambiar cuando no aceptamos nuestra realidad. El primer paso del cambio es la aceptación de nuestra necesidad de cambio, es la aceptación de la realidad de que hay vicios pecaminosos, de que hay áreas que tenemos que trabajar. Otra de las razones por las que mentimos es porque queremos sobresalir, por ejemplo, en un trabajo, en algo, ¿verdad? O por ocultar sentimientos también mentimos, o por temor a consecuencias que no deseamos que sucedan, y a veces no medimos que de todos modos las consecuencias van a venir de una manera o de otra. Jesús habló en el Sermón del Monte de varios mandamientos, y aunque no hay un momento donde podamos decir, Él dijo, habéis oído, no diréis falso testimonio, mas Dios dijo, como sí lo oímos de otros mandamientos, sí hay un momento donde Él habló del juzgar a los demás, y no solamente, obviamente lo que Jesús dice es, en Mateo 7, del 1 al 5, lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo porque creo que refleja muy bien el pensamiento, dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes y los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Cuando te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita, si en tu ojo tiene una rama, eres hipócrita. Primero debes sacar la rama en tu ojo y así podrás sacar la basurita en el ojo del otro. El punto es que Jesús no solamente está prohibiendo dar falso testimonio delante de otros, sino está prohibiendo dar falso testimonio delante de otros en nuestro corazón. Cuando muy fácilmente vemos el error de otros es porque no estamos viendo el error de nosotros. Y la única manera de poder ayudar a otros es primero viendo la verdad acerca de nosotros. Jesús estableció que lo primero que tenemos que hacer es juzgarnos a nosotros mismos. Cuando vemos un error en alguien más, inmediatamente tenemos que voltear a ver en nosotros. ¿Será que en mí lo que yo estoy viendo en él como una basurita es una rama? ¿Lo que yo estoy viendo en él como algo pequeño es en mí una viga? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque tendemos a ver más fácil las cosas que también son problema en nosotros. La única manera de poder ayudar, de poder criticar constructivamente a alguien sería primeramente habiéndonos juzgado a nosotros mismos, y desde la empatía, desde decir yo he batallado con eso, yo batallo con eso, yo tengo estas situaciones, entonces poder llegar a hacer ver que de alguna manera tenemos la solvencia para hablar. Pero miren, hermanos, la mentira parece algo muy normal, parece algo muy común, parece algo muy aceptable, pero es tan pecaminosa como el adulterio, como el robo, como la codicia, porque está dentro de los mismos 10 mandamientos. Y de alguna manera es sumamente importante que aprendamos a detectar que cuando hablamos mentira no estamos reflejando a Cristo, no estamos caminando dignamente, estamos perdiéndonos de la meta del diseño para la cual fuimos creados como iglesia, y no estamos siendo lo que somos. Somos hijos de Dios, unidos a Cristo, cuerpo de Cristo. Nuestra principal función es manifestarlo. Cuando no decimos la verdad, terminamos manifestando quién no somos, el sistema del enemigo. Y luego pasa Pablo en el verso 26 y dice, airaos y no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y esto es algo bien interesante porque Pablo está viendo sobre los peligros de la ira, pero lo que está diciendo no es una prohibición, y es algo difícil, pero la manera en que está escrito en el griego es como dando una orden. O sea, Pablo dice y da la orden. En lugar de prohibir la ira, Pablo la ordena y dice, airaos, enojaos. O sea, Pablo está diciendo que la ira debería de ser una característica necesaria en la vida, pero eso sí, que no debería de darle lugar a que se alargue, a que se extienda. Debe haber ira en determinados momentos en la vida, pero debe haber una ira momentánea. Veamos ¿por qué Pablo nos invita a airarnos?
Es interesante, pero primero veamos la cita. Pablo cita prácticamente el Salmo 4:4. Veamos el Salmo 4 al 2 al 4. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Amén. Hay una indignación por ciertos hombres que están cambiando la honra de Dios en deshonra. Hay una indignación porque hay una búsqueda de la mentira. Entonces el salmista dice, temblad, enojaos, airaos, pero no pequen. Mediten en su corazón, tranquilícense en sus lechos, no dejen que la ira los controle, pero eso sí, cambien sus caminos, ofrezcan sacrificios de justicia. O sea, la ira se produce al ver que hay ciertas personas que en lugar de estar adorando a Dios están adorando ídolos, que hay ciertas personas dentro de la comunidad que en lugar de estar viviendo verdad están viviendo mentira, pero de alguna manera está diciendo que la ira es posible, y eso es lo que Pablo está retomando aquí. Pablo está diciendo que hay ocasiones adecuadas para expresar ira, pero la ocasión, por ejemplo, según el Salmo, sería cuando alguien más se está comprometiendo con una idolatría pagana. Pero aún así, la ira no se debe mantener. Ahora, esa ira santa la vemos varias veces expresada en la Biblia. Esa ira santa que sí se tiene que dar en nosotros se manifestó, por ejemplo, en Moisés cuando bajó del monte y vio el becerro de oro. Se manifestó en David cuando presenció la muerte de Saúl y llega aquel muchacho queriendo buscar una recompensa y no dolido por la derrota del pueblo. Se manifestó en Gedeón cuando se percató de la idolatría de su padre y a medianoche se levantó a derribar el ídolo. Se manifestó en Cristo al presenciar el mercantilismo en el templo y a ver que lo habían convertido en cueva de ladrones, y se debe de manifestar en nosotros cuando la gracia de Dios está siendo malentendida, cuando la sangre derramada está siendo pisoteada y cuando los débiles están siendo oprimidos. Hay un llamado a airarnos. Pero ¿saben qué es el problema? Miren, hermanos, yo conozco muchas personas con problemas de ira y el primero soy yo, ¿verdad? Pero conozco muchas personas con problemas de ira y la gran mayoría de casos es por defender la posición, por defender la razón, por querer tener la razón. No. La Biblia dice que la ira santa es por defender la santidad de Dios y la santidad en la comunidad cristiana dentro del pueblo de Dios. La ira santa solo se permite cuando es porque el nombre de Dios está siendo profanado, está siendo blasfemado, de alguna manera no está siendo honrado como se debe. Pero la otra ira no es correcta. Pero veamos algunos pasajes. Aquí nos referimos a la idolatría, pero hay muchos tipos de pecados que deshonran el nombre de Dios y que deberían de causar una justa indignación en nuestros corazones. El salmista exclama en el Salmo 119:53, me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Veamos qué dice el Salmo 119:158. Veía los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Me airaba, me enojaba. ¿Por qué? Porque no estaba guardando tus palabras. Veamos qué dice Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús, mirándolos alrededor a los fariseos con ira. La palabra ahí es orge, que es ira. Jesús miró con ira, Jesús se airó. Pero inmediatamente después de la ira dice entristecido por la pureza de sus corazones. Veamos Esdras 9 del 1 al 3. Acabadas
estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y los cananeos, esteos, fariseos, jubeseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobiernos ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y agarré el pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Mire, Esdras, cuando le llegaron a contar que el pueblo se había mezclado, se enojó tanto, se airó con ira santa, con indignación, que nos cuenta, la palabra enojar no aparece ahí, pero imagínese qué ira tuvo que haber tenido para rasgar el vestido, y no contento con el vestido, rasgó el manto, y no solamente eso, se arrancó pelo de la cabeza, y no solamente eso, se arrancó pelo de la barba. O sea, estaba tan enojado, tan indignado, pero no está yo contra el que le voy a contar ni contra la gente, pero definitivamente se airó e inmediatamente se sentó angustiado en extremo. Entonces, ¿por qué deberíamos airarnos? Hermanos, deberíamos airarnos cuando notamos que nosotros o los nuestros estamos viviendo como los no creyentes, en la vanidad de la mente y en pecados de corrupción. Eso debería de airarnos. Y parece que Pablo está afirmando que la ira es adecuada en ciertas ocasiones. De hecho, vimos que Cristo los miró con ira. John Stott dice: es necesario en el mundo contemporáneo más ira cristiana. Ante tanta maldad, evidentemente deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes, enfadarnos en lugar de permanecer apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo debería odiarlo también. Si la maldad desata su ira, debería desatar la nuestra también. Ahora, obviamente, esto hay que equilibrarlo con el consejo de Santiago, que dice que debemos de ser tardos para la ira, y con la misma idea de paciencia que Pablo nos habló en el 4.2, que significa ser lentos para la ira. Pero inmediatamente Pablo, después de decir airaos, dice: no pequéis. Y reconoce aquí que hay dos tipos de ira, ¿verdad? Y hay una ira santa que no es pecaminoso, y hay otra ira que generalmente se despierta por motivos como el orgullo herido, como el resentimiento, como la envidia, que sí es pecaminosa. Y este tipo de ira nunca es adecuada, y es la que está promoviendo. La ira santa, como la de Cristo, como lo vimos en Esdras, como lo vimos en Cristo, pasó a ser tristeza, no persistió en enojo. Pero el hecho que la ira perdure en el tiempo es una razón que es pecaminosa y nos coloca en una posición vulnerable. De hecho, Jesús enlazó el sexto mandamiento de no matarás con la ira. Veamos Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, hermanos, en la versión Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice: si te enojas, y la palabra en el griego es airarse. Si te airías con alguien, eso es como matar. Con eso ya estás sujeto a juicio. Pero si esa ira te lleva a llamarle idiota, corres peligro que te lleven al tribunal. Y si esa ira te lleva a maldecir, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahora, ¿de dónde proviene esta ira hacia el prójimo? Que no es hacia la indignación, que no es hacia la santidad del nombre de Dios que está siendo profanado, sino es hacia una persona. Generalmente, hermanos, la ira proviene de los falsos conceptos, de las imaginaciones, de las expectativas falsas. Una persona le da placer maldecir a otro. ¿Por qué? Porque así se siente superior, porque así gana, porque así se alimenta su orgullo.
Pero lo impresionante es que Pablo está diciendo que esta ira pecaminosa es darle lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis, que la ira no se ponga sobre vuestro, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo está explicando que el persistir en la ira, en una ira que no se convierte en tristeza, una ira que no se controla, una ira que no se apacigua, abre un espacio para que el diablo llegue a tener una influencia en nosotros. Algunas versiones traducen como no deis ocasión o no deis oportunidad al diablo, pero en el griego la palabra lugar se refiere a ese lugar que Cristo habló cuando dice el espíritu inmundo sale buscando un lugar donde reposar y dice volveré a mi casa, a mi lugar donde salí. Luego en Apocalipsis 12 habla de una guerra que se desató en el cielo y no fue hallado lugar, es el mismo griego, topos, para el diablo en el cielo. O sea, el enemigo está buscando un lugar donde residir, los demonios buscan lugar donde entrar a habitar. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando un alma le da lugar a la ira, le da lugar al resentimiento, le da lugar al odio, puede convertirse en habitación de demonios. Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, Orígenes interpretaba este pasaje y él, cuando en el comentario de algunos de los padres de la iglesia, dentro de ellos Orígenes, hablan del lugar de forma espacial y hablan de la ira y de las prácticas pecaminosas como algo que hace susceptible a un creyente a la operación de un espíritu demoníaco. Pablo está presentando en la carta al diablo como un ser que necesita ser resistido y obviamente está usando la palabra diablo incluyendo a los demonios que están en su reino. Pero aquí Pablo nos dijo que opera en la esfera del aire, en el 2:2. Y Pablo está diciendo que cuando se permite que la ira se instale y crezca, el creyente puede perder terreno, incluso ante un espíritu demoníaco. Orígenes advertía a los creyentes que pensando intensamente en las inclinaciones equivocadas del alma y siguiéndolas, estos consentimientos invocan al diablo a entrar en nuestra alma. Y Orígenes cita a Judas y dice que cuando Judas empezó a pensar en la ganancia, empezó a pensar en el resultado, empezó a pensar en de alguna manera el enojo o el hecho de que no se cumplían sus expectativas, fue cuando abrió lugar al diablo y la Biblia es escrito, está en la Biblia en Juan 13:27 que el Satanás entró en él. Otro comentarista, Ambrosiaster, dice, una mente airada necesariamente tiene malos pensamientos tal como desea el diablo. Si el diablo encuentra una mente preparada para el mal y que se desliza hacia él, engaña a la persona que fue creada para la vida. El pensamiento, como puede verse, es humano, pero el diablo lo completa. Calvino señala, no tengo duda de que Pablo estaba advirtiéndonos de que estuviéramos alerta para que Satanás no tomase posesión de nuestras mentes, al igual que un enemigo ocupa una fortaleza y hace aquello que le apetece. Robinson advirtió que la ira persistente ofrece una oportunidad inmediata a que entre un espíritu maligno que está observando, pero se le da lugar y entonces aprovecha para cubrir la plataforma del alma. Hermanos, esto no quiere decir que perdamos nuestra conexión a Cristo porque ese es espiritual. Eso no quiere decir que se pierda la salvación. Lo que debemos de entender es que podemos en el espíritu estar unidos a Cristo y conectados a Cristo y ser nuevos en Cristo, pero en el alma puede Satanás estar gobernando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones y estar impidiendo que la vida de Cristo se manifieste en nuestras emociones. ¿Y qué va a pasar eso? Lo que dice Pablo más adelante, el Espíritu Santo se va a contristar. Pero realmente esto es una motivación fuerte para controlar la ira. Y es aplicable a cualquier característica del viejo hombre. O sea, Pablo lo cita aquí, pero no quiere decir que solo la ira le dé lugar al diablo. También la mentira le da lugar cuando de alguna manera llega a un nivel. También otras cosas le dan lugar al diablo y hermanos, la Biblia sí, Pablo sí está afirmando
que un creyente unido a Cristo puede estar siendo influenciado por el enemigo porque le dio lugar a través de sus prácticas pecaminosas. Y Pablo está diciendo, tenemos que despojarnos de la mentira para no darle lugar al diablo y llenarnos de la verdad. Tenemos que despojarnos de la ira pecaminosa y darle lugar a la ira santa. Si nos vamos a enojar, que sea por causa de la gloria de Dios. Sí tenemos que enojarnos, sí tenemos que indignarnos, sí, pero contra la maldad, contra la injusticia, contra la opresión, contra nuestra tendencia pecaminosa. Es necesario enojarnos. ¿Por qué? Porque el enojo nos da fuerza para resistir, para hacer guerra, para defender al oprimido. Porque la indignación nos lleva a predicar el evangelio, a cumplir la obra, a hacer misiones. ¿Por qué? Porque se necesita la fuerza de la emoción para cumplir con los llamados que Dios nos ha dado. Pero tiene que ser en el punto correcto, desde la intención correcta, desde la búsqueda correcta, desde quién somos en Cristo. Estamos unidos a Él y nos enojamos por perseverar en la santidad. Y el verso 28 dice, el que roba, el ladrón, debería traducirse ahí, no debe robar más, sino más bien que trabaje produciendo cosas buenas con sus manos a fin de que tenga algo de compartir con el que tiene necesidad. Y aquí Pablo vuelve a tocar, de alguna manera vemos cómo está relacionando cada mandamiento. Estos tres, el primero, el mandamiento no dirás falso testimonio, el segundo, el mandamiento no matarás, que Cristo enlazó con la ira, y el tercero es el mandamiento no robarás. Sin embargo, Pablo no los está diciendo como mandamientos. Y da a entender como que habían algunos creyentes en la iglesia que seguían robando, porque Pablo dice, el que robe. O sea, Pablo detecta por el Espíritu que hay creyentes que siguen robando. Y miren, hermanos, robar, la única manera de robar no es solamente quitarle algo a alguien que alguien más compró. No pagar impuestos es robar, no pagar lo justo por un servicio es robar, no reconocer lo justo también por un bien es robar. Hay muchas maneras en que robamos. Es fácil, a veces robamos tiempo en el trabajo cuando no cumplimos nuestras responsabilidades, cuando perdemos tiempo. Robamos tiempo de alguien más cuando de alguna manera algo que se puede resolver en 5 minutos hacemos demasiado para durar 1 hora, le damos demasiadas vueltas al asunto. Constantemente hay maneras de robar que a veces no estamos tan conscientes de hacerla. Pero Pablo va más allá y Pablo dice, debe haber una sustitución. Y aquí es el principio de cambio. Miren, hermanos, tenemos hábitos negativos y la única manera de vencerlos es crear hábitos positivos. La única manera de dejar de decir mentiras es empezar a hablar verdad, empezar a hablar verdad, empezar a hablar verdad. Y esto es interesante. Si usted tiene un problema de ira, el consejo para resolver el problema de ira es, no se trata de no enojarse. Se trata de aprender a enojarse por las cosas correctas, por las cosas que le enojan a Dios. Enójese por la maldad, enójese por el pecado, enójese por su tendencia pecaminosa, enójese por las cosas que le enojan a Dios y use esa ira para indignarse, para clamar, para acercarse a Dios. Transforme esa fuerza en buscar la gloria de Dios. Y no robar no se quita nada más por ya no voy a robar, no. Hay una felicidad que da el ayudar a los demás, hay un placer que da el altruismo, hay un placer que da el cooperar con alguien, que Pablo dice, sustituye el placer del robar por un placer mayor. El propósito del trabajo no debe ser para alguien que robaba solamente cubrir sus necesidades, sino que Pablo lo pone para ayudar a otros, para hacer cosas buenas, para tener que compartir con el que padece necesidad. O sea, Pablo está llevando al entendimiento, hay creyentes alrededor de nosotros que tienen necesidades reales y legítimas. Y Pablo dice, en lugar de quitar, en lugar de robar, en lugar de pensar solo en nosotros, empecemos a pensar en los demás, empecemos a vivir de una manera práctica, aunque tal vez no sea tan evidente que robamos, aunque a veces robamos tiempo, aunque a veces robamos materiales, aunque a veces robamos cosas, como les digo, del trabajo o de alguna manera evadimos algunas cosas.
Pablo nos está haciendo una invitación a ser generosos, a pensar más en los demás que en nosotros. ¿Por qué? Porque esta generosidad se va a ver en lo que dice la Biblia. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Calvino comenta la importancia de la manifestación tangible del amor dentro de la comunidad, diciendo: nadie puede vivir para sí mismo solo y descuidar al prójimo. Todos deben de dedicarse a suplir las necesidades de los demás. Y es lo que vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nos muestra que compartían sus bienes, vendían sus bienes para compartir con los demás, que tenían todo en común. Y quizá no sea necesario llegar a ese extremo. Obviamente estaban en una sola ciudad, obviamente era un contexto diferente, pero sí debemos de preocuparnos por los demás, hermanos. Aquí hay algo que quiero resaltar. Aunque hay 3 mandamientos que Pablo pone, que Pablo menciona, en ningún momento él dice: tengo algunas cosas que recordarles que la ley dice. No. Ya no estamos en la ley, ya no nos regimos por la ley, ya no es la ley la que media nuestra relación entre Dios y nosotros. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas en Él, estamos unidos a Él, formamos parte de su pueblo, formamos parte de su cuerpo. Y por esa razón, dice Pablo, despojémonos de la mentira y vistámonos de la verdad. Por esa razón, dejemos de enojarnos contra los demás y enojémonos contra el pecado, contra la idolatría, contra la injusticia. Por esa razón, dejemos de robar, dejemos de buscar nuestro propio beneficio siempre, dejemos de buscar el salir siempre ganando nosotros, que es la manera más común que se ve ahora el robar, y empecemos a pensar en los demás, empecemos a pensar en el bienestar común. Hermanos, Pablo nos está diciendo que el cambio es posible, pero que el cambio empieza con nuestra identidad. Pablo hace mucho más que solamente dar exhortaciones morales o referirse a la ley. Él está mostrándonos cómo se vive quién somos en Cristo, cómo se manifiesta nuestra nueva identidad en Cristo. En el libro que escribieron Timothy Lane y Paul Tripp, que se llama Cómo cambia la gente, y que habla de el proceso de cambio, ellos nos ayudan a recordar algunas realidades, y todo el proceso de cambio que está aquí en Efesios 4 muy claro, tiene que ver con primero cambiar nuestra manera de pensar. La realidad es que nos ayudan a recordar ellos ya eres un árbol fructífero por lo que Cristo ha hecho por ti. Estás unido a la vid y ya tienes la capacidad de dar frutos del Espíritu. Reconoce que el fruto bueno es el resultado de responder al Evangelio de la obra del Espíritu Santo. Número 2, la vida cristiana se trata de vivir por la fe en Cristo con las posibilidades y privilegios que trae. No se trata de guardar las reglas a regañadientes. Hermanos, no se trata de obedecer porque tengo que o por miedo al castigo. Se trata de entender lo que soy. Número 3, puesto que Cristo te ha hecho una nueva criatura, las cosas buenas son posibles incluso en medio de la dificultad. Su obra habilita tu corazón para responder con buen fruto. Entonces, cuando nos vemos nuevos en Cristo, podemos decir: Cristo ya soluciona eso, Cristo ya soluciona eso, Cristo ya me dio valor, Cristo ya me dio aceptación. No tengo que mentir para darme un valor que ya tengo en Cristo, no tengo que engañar para darme un valor que ya tengo en Cristo, no tengo que robar para buscar una importancia que ya Dios me dio en Cristo, no tengo que buscar salir ganando cuando ya Dios me dio lo más grande, que fue salvación, que fue vida eterna, que fue su amor. Entonces, cuando vamos entendiendo la identidad en Cristo, eso se debe manifestar en fruto. Número 4, puesto que has sido unido a Cristo y el Espíritu Santo habita en ti, las pruebas y tentaciones son oportunidades para experimentar el poder de Dios en acción. Empezamos a ver las pruebas con una visión diferente, como esas oportunidades de expresar a Cristo. Y número 5, Dios te da una nueva identidad en Cristo, es quien eres, y te llama a una nueva manera de vivir. Esto es quien puedes ser. En cambio, no está enraizado ni en reglas, ni en conocimientos, ni en teología, sino en la transformación de tu corazón por el Señor resucitado. O sea, esa medida que la gracia empieza a gobernar nuestros corazones,
que somos habilitados para obedecer sus mandamientos. Hermanos, lo que Pablo nos está recordando es que la corrupción tiene que ser erradicada de nuestros corazones. Los sentimientos como amargura, enojo, ira, la codicia que está presente en las tentaciones a robar, el engaño que está presente en la mentira, deben ser erradicadas, deben ser reemplazadas por las virtudes de Cristo que ya están instaladas en nuestro espíritu y que ya están puestas para que se manifiesten en nosotros. Solo tenemos que dejarlas fluir, porque el fruto no lo da la rama por esforzarse, lo da por dejar fluir la savia a la que está conectada, y esa savia produce fruto. Solo se trata de permanecer en Él, permanecer en mí, creed en la unión a mí, creed en quien son en mí, y van a dar fruto. Esa es la clave, hermanos. La clave del cambio está en vernos unidos a Cristo por la fe. Pero recuerden, hay peligros espirituales. Nuestros comportamientos pecaminosos nos hacen más susceptibles a la influencia del enemigo. Le podemos dar lugar al enemigo y podemos terminar actuando con máscaras que el enemigo nos pone, con vestiduras que el enemigo nos pone, que no es lo que somos en Cristo. Satanás aprovechará las situaciones siempre que pueda para conseguir un mayor nivel de influencia en la vida de una persona, para volver a esclavizarle en la vida de pecado. ¿Y qué pierde la persona? Pierde el cumplir su llamado de manifestar a Cristo, pierde el poder hacer tesoros eternos, pierde el hacer una construcción sobre la roca, pierde el construir con piedras preciosas, con oro, con plata. No pierde la salvación, pero está perdiendo la oportunidad de avanzar hacia la meta, está perdiendo la oportunidad de ganar la carrera, está perdiendo la oportunidad de ser vencedor. ¿Por qué? Porque se olvidó de quién es en Cristo. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Te has tomado el tiempo para identificar los hábitos que necesitas cambiar? ¿Te das cuenta de que en el Evangelio no te definen tus acciones, pero lo que te define es tu unión a Cristo? Y que esa unión a Cristo demanda un cambio en tus acciones. ¿Qué hay con la mentira? ¿Qué tan acostumbrado estás a mentir? ¿Te es fácil mentir sin necesitar hacerlo? Yo conocí personas que mentían cosas que no necesitaban mentir. No le digas que estoy, no le digas que vayas a ir, no. ¿Pero por qué? Si no tiene nada de malo que se enteren. Pero se cae en ese hábito. ¿Te esforzarás por luchar para que tus palabras se caractericen por la verdad? ¿Reconoces que tienes problemas de ira? ¿Has aprendido a controlar tu ira contra otros? ¿Te enojas por lo que debes enojarte, que es por la gloria de Dios, y se transforma tu ira en tristeza y te lleva a buscar más a Dios? ¿O dejas que el sol se ponga y que la ira se convierta en resentimiento y el resentimiento en odio? Que tu corazón se pudra a causa de las malas intenciones del enemigo. ¿Y qué con el robo? ¿Te importa la vida de los demás? ¿Te preocupa la situación de los demás? ¿Te ocupas de otros? ¿Ayudas a otros? ¿Cooperas con otros? ¿Te consideras generoso o trabajas solo para ti? Si estás unido a Cristo, la naturaleza de Cristo te va a hacer preocuparte siempre por otros y velar siempre por otros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, todos aquí necesitamos cambiar. Te damos gracias por el cambio que tú ya hiciste en nuestro espíritu, por habernos unido a ti, por habernos resucitado, por habernos ascendido, por habernos hecho sentar contigo, por habernos hecho parte de un nuevo reino, de una nueva familia, de una nueva ciudad, de una nueva nación santa. Ese cambio en el espíritu ya es una realidad, pero el alma sigue con viejos hábitos, con viejas maneras, con viejas costumbres, con viejas formas. Señor, hoy queremos despojarnos. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser transformados y a cambiar lo que necesita ser cambiado. Y queremos, Señor, despojarnos de toda falsedad, de toda ira pecaminosa y de
toda búsqueda de solamente nuestro beneficio. Y queremos vestirnos de tu verdad, queremos vestirnos de tu ira santa y queremos vestirnos de tu generosidad para velar por el bienestar de otros. Gracias, Señor, por lo que somos en ti, por nuestra unión a ti y por el proceso de transformación que por tu Espíritu tú estás operando en nosotros. Ayúdanos a no darle lugar al diablo, a resistir al diablo y a estar pendientes, conscientes del riesgo de darle lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.